El término locura tenía que haberse quedado en el siglo XX. Ahora nosotros sabemos en pleno siglo XXI que tenemos una serie de trastornos mentales. ¿De qué sufre la humanidad si no es de eso? En términos de lo que repercute en nuestro comportamiento y en nuestra vida diaria. En la pandemia nos quedó clarísimo cómo impacta nuestra mente el cambiar, el que el mundo gire, el que el mundo cambie nuestra dinámica, quede de otra manera. Los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, pero hay otros que son todavía más intensos y que dicen los expertos tiene que ver incluso con una química cerebral. Uno de ellos, el trastorno bipolar. Para hablar al respecto, la doctora Ana Brenda Bravo, especialista en psiquiatría. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Encantada de estar aquí con ustedes. No debo decir que me encanta platicar de este trastorno, porque es una barbaridad, pero sí decir que me gusta mucho tocar este tema porque aclara muchos puntos y evita que las personas hagan mal uso de este trastorno. Platíqueme de qué se trata, por favor, doctora. Fíjate, claro, y es muy importante empezar a definir de qué se trata porque es un término que la gente usa para muchas cosas que no corresponde a este diagnóstico. El trastorno bipolar propiamente es una enfermedad psiquiátrica, producto de una alteración neurobiológica y que ocasiona que se altere el afecto, la cognición y la conducta. Es decir, cambia lo que siento, lo que pienso y cómo me porto ocasionado por esta alteración biológica. Qué importante, esos tres puntos. Por eso es que en algún momento las personas pueden decir desconocer a algún familiar, a algún amigo. ¿A qué edad, doctora, principalmente se presenta este trastorno? Ya, mira, se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde la infancia hasta la vejez, pero es mucho más común que se presente alrededor de los 20 o 25 años de edad. Pero la mayor parte de la gente que padece un trastorno bipolar iniciaron con síntomas, o sea, unas 2/3 tienen síntomas desde la adolescencia. Eso es muy importante. ¿Cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Ya. Mira, el diagnóstico es un diagnóstico principalmente clínico, es decir, pues lo hace de preferencia un psiquiatra en base a criterios como muy específicos de la enfermedad. O sea, esta es una enfermedad en la cual la gente a lo largo de la vida va a tener episodios depresivos o de manías o mixtos con depresiones y manías. Entonces, se diagnostica a través de que un clínico constate la presencia de estos episodios, pero además investigue en la historia la presencia de estos episodios en el pasado, corrobore la historia familiar que haya y haga muy comúnmente una serie de estudios que descartan que esto que yo estoy viendo en este momento sea debido a otros procesos. Entonces, básicamente así sería el diagnóstico. Doctora, sabemos que se ha hablado mucho en cuestiones de genes en cuanto a precisamente el trastorno bipolar. En porcentaje, ¿existe un porcentaje que nos diga qué tanto se puede heredar, como decimos nosotros comúnmente? Sí, de hecho, fíjate, sí es un padecimiento que tiene una heredabilidad muy alta. La heredabilidad es de un 85%. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo tengo un familiar de primer grado con un trastorno bipolar, tengo 10 veces más riesgo de desarrollar este padecimiento. Por ejemplo, si mi papá o mi mamá tienen un trastorno bipolar, yo tengo una posibilidad de un 15 a un 30% de desarrollo de la enfermedad. Si ambos de mi papá y mi mamá tuvieron un trastorno o tienen un trastorno bipolar, yo tengo una posibilidad de un 50 hasta un 75% de desarrollarlo. Pero fíjate bien, digo una posibilidad, porque es una enfermedad que además de ser poligenética, es decir, que hay varios genes involucrados en su génesis, es una enfermedad multifactorial. No solo importa la parte de la herencia, porque es un patrón de herencia más complejo, lo que me heredan es la susceptibilidad a desarrollar este padecimiento. Y luego ya hay algunos otros factores que aunado a esa susceptibilidad puede hacer que yo desarrolle o no la patología como tal. ¿Cómo estamos en México, doctora? Y preguntarle también si se presenta de una manera más tajante entre hombres y mujeres. ¿Cómo ve? Mira, en México la prevalencia es muy semejante al resto del mundo, que es redondeando de un 2 a un 4% de la población tiene un trastorno bipolar.
Y entre hombres y mujeres se presenta más o menos con un patrón semejante. Si acaso la diferencia un poco es en las características más frecuentes en un género o en otro, es un poco más común que los hombres tengan trastorno bipolar, en donde predominen las fases de manía o que lleguen a presentar síntomas de psicosis. Y en las mujeres es un poco más común que predominen los episodios depresivos o los episodios mixtos. Pero en términos generales, cualquiera de los dos lo presentamos más o menos con la misma frecuencia. Dígame una cosa, ¿cómo nos damos cuenta como familiares que alguien podría ser, pues al menos tomado en cuenta para hacerle un diagnóstico o un examen para saber si tiene o no trastornos bipolares? Ya. Mira, fíjate, es muy común que cuando alguien está en una fase depresiva, el mismo paciente lo siente, lo vive, le duele y acude a un tratamiento. Lo que es más común es que en una fase de manía la gente no es tan sensible, porque a veces me puedo sentir eufórico o me puedo sentir irritable, pero sí me siento muy bien o siento que estoy muy en lo correcto. De hecho, puede haber un sentimiento como sobrevalorado de uno mismo. Entonces, es en la manía en donde, de hecho, o en la hipomanía, en donde la familia también ayuda mucho a dar un sentido de realidad y a darse cuenta que mi familiar empieza sí con esa euforia o con esa irritabilidad, pero además que empieza con un aumento en la actividad, que a lo mejor está más impulsivo, que a lo mejor se está enganchando en conductas que pueden ser potencialmente de riesgo, que tiene una cosa que pasa en el trastorno bipolar que es como muy chismosa, por así decir, Sí. es el sueño, o sea, una disminución importante en la necesidad de dormir. Creo, doctora, si le parece bien que vamos a tener que hacer una segunda participación, si nos acepta, para seguir platicando acerca del trastorno bipolar. Hay muchas cosas que tomar en cuenta y sobre todo en el próximo me encantaría que tratáramos no solo ya el diagnóstico, sino el tratamiento para seguir aprendiendo y sobre todo colocar esta expresión bipolar en donde corresponde, que es un trastorno psiquiátrico importante y lamentable para muchas familias y personas que lo viven y no solo estar usándolo, digamos, a diestra y siniestra. Por lo pronto, doctora, gracias y que tenga muy buena semana. A la orden, igualmente, Alfredo. Hasta Bien, luego. la doctora Ana Brenda Bravo, en psiquiatría, ella es especialista.